Muy bien, entonces, buenos días y hoy vamos a ver otro estado financiero que se llama estado, para que lo pongan ahí en las notas, de fuentes y aplicación de fondos. Normalmente esto se llama las siglas, no, se conoce por sus siglas son EFAF, estado de fuentes y aplicación de fondos. Este estado financiero permite analizar y tomar decisiones sobre cómo se genera la caja del negocio y cómo se utiliza. Recordemos que la caja es fundamental. Muchas empresas se quieren es por caja. Los americanos tienen esa expresión, cash, que es efectivo, y skin, el rey. Y eso tiene toda la lógica, ¿sí o no? En este momento de crisis hay muchas personas que se quedan sin recursos, ¿sí o no? Les toca salir a vender muchas cosas. Yo me imagino ahorita, cuando se permita salir más a las calles, se imagina las prenderías, cómo se van a llenar de cosas. Eso va a ser, no van a tener ni cómo comprar tanta cosa. Entonces, cuando hay crisis, pues hay oportunidades. Usted con buen billete en efectivo o con buena liquidez, usted puede comprar un apartamento mucho más barato que lo que valía hace 2 meses. Porque puede ser que esa persona necesite salir de ese apartamento rápidamente. Entonces, este estado financiero muestra eh, cómo, eh, cuáles son las fuentes de recursos y esas fuentes cómo se utilizaron o cómo se aplicaron. Realmente todos los términos en finanzas, desde el mismo término, te dice la definición. Uno no necesitaría aprenderse esta definición, simplemente leer. ¿Qué muestra el estado de fuentes de aplicación de fondos? ¿Cuáles fueron las fuentes de efectivo y cómo se aplicaron? Entonces, vamos a ver cuáles son las fuentes y cuáles son las aplicaciones. Entonces, pero hagamos un recorderis. ¿Cuáles son los activos más importantes de un negocio? Como la Los fijos. estructura más normal de un negocio, que lo vimos que el investing, cualquier empresa en el mundo tiene una estructura muy similar. Por ahí alguien me hablaba, creo que era Manuel, ¿sí o no? No, profe, fui yo, activos Marcela, fijos. muy bien. Marcela dice activos fijos. Súper. ¿Cuál más? ¿Cuál es el primero? Precisamente el efectivo. ¿Qué más? Eh, aló, aló. María Camila, Laura. Pues todos los tipos de activos de la empresa, ok, profe. Sí, ¿qué activos tiene una empresa? La estructura que hemos visto. El efectivo, los activos fijos, los inventarios, Inventario. Ah, la inventario. cartera. ¿Sí o no? Estos son como los activos más normales que tiene un negocio. Equipo y planta. Plata. ¿Sí o no? Acá tiene las máquinas, también tiene edificios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y también tiene activos intangibles. ¿Cuáles son los pasivos más normales de un negocio?
Los créditos. Cuentas Muy por bien, las cobrar. cuentas por Las por pagar, pagar. las cuentas por pagar, los créditos, las obligaciones financieras, los impuestos por pagar, la nómina por pagar. ¿Sí o no? Pero de pronto ahora ahí pueden entrar los leasing, pues que ahora muchas empresas trabajan con leasing. Sí, acá en las obligaciones financieras pueden haber créditos rotativos, leasing. Es decir, hay muchas líneas de crédito rotativos, hay de capital de trabajo, hay leasing, ¿sí o no? ¿Y qué hay en el patrimonio? Esos son los activos menos los pasivos. El capital social, Las utilidades que tengan acumuladas. correcto, las reservas y las utilidades acumuladas y las utilidades del periodo. ¿Sí o no? Esto podría ser una pregunta del final. Específicamente que profe, todo. Digan, mencione tres cuentas importantes en los activos. Mencione dos cuentas súper importantes en los pasivos. Y mencione dos cuentas o tres cuentas de acá. ¿Sí o no? Lo habrán notado, Mateito se despertó. Entonces me estoy dirigiendo hacia otro lugar de la casa. Muy bien. Es claro. Sí, profe. Profe, Muy bien. Profe. Entonces vamos a ponerle la lógica. Vamos a dar un ejemplo. Recuerden ahí tomar nota. Escribir siempre es de las mejores formas de aprender. Vamos a ver esto de una manera intuitiva, que es la idea. Uno no se debe aprender nada de memoria porque la memoria es traicionera. Por ejemplo, si una empresa pide un crédito, ¿es una fuente o es una aplicación? ¿Ustedes qué creen? Profe, me repite, por favor. Depende del punto que lo vea, porque es una fuente para usted aplicar. Pues suena muy redundante y muy bobo, pero yo lo veo desde ese sentido. Entonces, la pregunta es la que ven aquí en la pantalla. Es, si una Sí, empresa profe. pide un crédito bancario, ¿eso es una fuente o una aplicación de fondos o de recursos? una Es, Aplicación de aplicación. fondos. se las voy a poner de otra manera. Como yo aprendí de un amigo, pues que si usted pide un crédito, le entra o saca plata del bolsillo. Entra. 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 Entonces, ¿es una fuente o es una aplicación? Una fuente. Sí. ¿Sí o no? Es una fuente. Respuesta. Es una fuente de recursos.
¿Es claro, Vane? Sí, sí, profe, sino que yo lo veía de que, por ejemplo, una empresa, si está muy embalada, puede pedir un crédito para pagar nómina, para comprar inventario. Pues por Eso. eso dije esa frase. Súper. Entonces, vea, pues, para llevar a lo que tu mente pensó. Entonces, si una empresa compra un vehículo o una máquina, ¿es fuente o aplicación? Aplicación. Muy bien. Entonces, vea, Vane, pensan el ejemplo. Supongamos que tú eres una empresaria y quieres montar un negocio y necesitas una máquina. Entonces, ¿tú qué haces? Vas al banco y pides un crédito. Entonces, el banco te presta unos recursos. Es una fuente de recursos. ¿Y tú en qué lo aplicas? En la compra de un activo fijo. Entonces, en este caso, sería una aplicación. Pero supongamos que si yo vendo una máquina, eso será una aplicación o una fuente de recursos. Una fuente. Es una fuente, ¿sí o no? Porque con esa platica yo puedo ir a pagar, puedo aplicar esa plata que recibo por la venta, puedo ir a pagar la nómina o puedo pagar un crédito. ¿Es claro? Sí, profe. Muy bien. Y otra pregunta. Si yo inyecto capital al negocio, ¿eso es una fuente o una aplicación? Una fuente. Muy bien. Porque desde el punto de vista del negocio le está entrando platica. ¿Para qué? Para poder precisamente hacer otras cosas, ¿sí o no? Entonces, siempre desde el punto de vista de la empresa. La empresa pide un crédito, entonces le está entrando plata. Es una fuente. ¿Para poder qué? Hacer X o Y cosa. Entonces, con estos ejemplos, quiero que todos me den la respuesta. Aquí voy a poner activos. Por acá pongo pasivos y por acá pongo patrimonio. Voy a ampliar eso por acá. Entonces, los activos, si aumentan o disminuyen, cuándo serán fuentes? ¿Si aumentan o si disminuyen? Cuando aumentan. Repito la pregunta. Aumenta. ¿Cuándo los activos serán una fuente de recursos? ¿Cuando aumentan o cuando disminuyen? Cuando aumentan. Aumenta. Veamos un ejemplo de activos acá, ¿sí o no? Entonces, si compro una maquinaria, es decir, me está aumentando mis activos, es una aplicación. ¿Sí lo ven? Es decir, cuando los activos disminuyen, es una fuente. Por ejemplo, yo tengo cartera, me deben 100 millones y recaudé 20. Es decir, mi cartera ya son 80. Esos 20 que recaudé es una fuente o una aplicación. Profe, pero yo tengo una duda. Sí, Es que yo, por ejemplo, le veo digamos, un activo por parte del efectivo, que también es pues un activo de la sí, empresa. Si se sí. aumenta el efectivo, no se aumentan también los activos. Pero acá no estamos preguntando es que si se aumentan los activos o disminuyen. Es si yo disminuyo una cuenta del activo, estoy generando una fuente de recursos. Es como el enfoque. Lo que estamos viendo Profe, es que si es, por ejemplo, acá, profe, hola, pero si, por ejemplo, la empresa compra una máquina, eso no sería un activo de la empresa. sí, Pero eso, pero entonces ahí es no que, aplicaría, pues está saliendo
efectivo, pero está ingresando también, no sé, como un activo. Correcto, pero bueno, es que ahí lo que no estamos diciendo es que si disminuyen los activos, pues que usted tiene menos activos, no es el hecho de tener menos activos, sino el hecho de usted estar generando generando una fuente de recursos. Se los voy a explicar de otra forma, pues complementaria. O pues ahí se refiere como a liquidez o qué. Vamos a poner acá la cartera. En el año 1 se tiene 100 millones. Y en la cartera en el año 2 tiene 80 millones. ¿Cuánto fue la variación? Del 20, De 20 millones. De la pregunta del millón ¿es una fuente? ¿Esos 20 millones es una fuente o es una aplicación? Una aplicación. profe, qué pena, esa cartera son las cuentas por cobrar. Correcto. Uno la puede ver de varios nombres, cartera, cuentas por Ah, no, cobrar, entonces es una fuente, también, profe. también le llaman deudores. Entonces es una fuente. Sí, es una fuente. ¿Por qué? Porque yo con esos 20 millones, ¿qué hago? Inyecta el negocio. ¿Sí? Puede ser que con esos 20 millones, los voy a poner acá. Puede ser que con estos 20 millones, este es el activo. Vamos a suponer que este es el activo. Las otras cuentas permanecen iguales, es decir, supongamos que hay un efectivo, hay unos activos fijos, pero la única que sufrió variaciones fue la cartera. Y por acá en el pasivo, ¿no? Y por acá en el pasivo, todas las cuentas están iguales, menos una, que se llama obligaciones financieras. Y en el año 1 se debían 150 millones. Y yo toda la platica que recaudé en esa cartera la apliqué en obligaciones financieras. ¿Cuánto debería ser mi saldo en obligaciones financieras en el año 2? 130. Muy bien, 130. ¿Cuánto fue la variación? 20 millones. 20 millones. ¿Es una fuente o una aplicación? Una aplicación. Correcto. Es una aplicación. Entonces, ¿qué pasó en este negocio? Todas las cuentas de un año al otro permanecieron iguales menos la cartera. Se recaudaron 20 millones que habían en cartera. Estos 20 millones es platica que tú ya tienes en el bolsillo. ¿Y qué haces con esa platica? La aplicas, la usas. Y en este caso, esta empresa, ¿en qué la usó? En disminuir la deuda. ¿Es claro? Sí, profe. Pues sí, o sea que siempre que aumenten los activos es una fuente y siempre que disminuyan es una aplicación. Entonces, vamos a ponerlo así para que quede más claro. Variación cuando disminuyen los activos de un periodo a otro es una. Fuente. Muy bien. Y en caso contrario, en vez, si aumentan. Es una aplicación. Muy bien. Genial. Ahí es más claro, ¿sí o no? Sí, sí, profe. Y veamos desde el lado del pasivo, alguien que me diga lo mismo
Yo lo pego acá, pues, pero haciendo el análisis. Profe, si disminuye es una aplicación y si aumenta pues es una fuente. Si disminuyen los pasivos, es una. Aplicación. Me pego a Ana Mateito, descarazo. Mentiras. Disminuye el pasivo de un paso. Es una. Aplicación Muy bien. y si aumenta en una fuente. Muy bien. Caso contrario, una fuente. Que tiene toda la lógica. Ahorita si yo me endeudo más, pues estoy con una fuente de recursos, ¿sí o no? Es decir, si en vez de 150 paso a 130 y paso, en vez de 130 paso a 200, es porque el banco me prestó 50 millones más. Y yo con los 50 millones más, puede ser que los deje en la caja, me compre un activo fijo. Es claro. Sí, profe. Pero nos falta todavía una parte de la historia. No, ¿cómo hace para coger esto? Tocar meterla por acá. El patrimonio. ¿Cuál es la ecuación contable, muchachos? Que alguien que me la diga. Que el Activos menos activo, pasivos igual al patrimonio. perfecto, ahí lo que hiciste es despejarlo, ¿sí o no? Pero como la ecuación normalmente la veo no es así, que el activo es igual a pasivo más Patrimonio. patrimonio. No, esto solo se me deja rayar. No, no. Pasivo, vamos a ponerlo en palabras por acá, más patrimonio. Si no, esa es la ecuación. Pasivo es igual a pasivo más patrimonio. Activo es igual a pasivo más patrimonio. ¿Y qué pasa con el patrimonio? Supongamos que yo acá tenía un capital social de 100 millones e le inyecto 20 millones al negocio. ¿Es fuente o aplicación? La variación también fueron 20. Fuente, profe. Entonces, eso es una fuente. Quiere decir eso que si aumenta mi patrimonio, es una fuente. Entonces vean que aprenderse esto de memoria no es recomendado. ¿Por qué? Porque a usted se le va a olvidar. ¿Yo qué hago? Lo que acabé de enseñarles. Le pongo sentido común, empiezo a mirar. Hasta ahí vamos bien. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, vamos a ver si entendimos. Si yo tengo un inventario, Profe, perdón, ¿lo puedes devolver un momentico, porfa? sí, Listo, profe, gracias. con gusto. Si por ejemplo, yo tengo un inventario en el año 1 de 200 millones. Vamos a hacer ya un ejemplo general. Que lo pongamos ahí. Acá están los activos. Aquí vamos a poner año 1. Por aquí año 2. Vamos a poner las cuentas más importantes del activo, efectivo. O sea, habían 10 millones y ya hay 15.
Me disculpan el sonido. No, antes que pecado. ¿Ves? Muy bien. Vamos bien ahí. Cartera. Sí, profe. Entonces supongamos que la cartera eran 100 millones. Y aquí ya hay 80. El inventario. Habían 100. Y van a haber 100. Y activos fijos. Habían 200. Aquí hay 210. Entonces, total activos. Año 1, 410. 410, muy bien. Año 2, 405. 400, 5. 5. Pasivos. Cuentas por pagar. Vamos a poner aquí que había 100. Y ya hay 150. Y obligaciones financieras. $200. Y acá 220. El patrimonio. ¿Cuánto debería haber en el patrimonio aquí? Vamos a poner. ¿Y qué utilidades? Sí. Si acá pongo 50, ¿cuánto debería poner aquí en utilidades? Del periodo. Hay voces que no volví a escuchar, me da una tristeza. ¿Mm? Pero ya acá se La muchacha que te enseñaba preguntas, salsa, ¿dónde está? Hoy no vino. La pelirroja. No, no está. Manuela. Manuela. Y la amiga de Manuela Ma- tampoco. Paulina. Y la chica, la monita que se hace al frente, tampoco la volví a escuchar. ¿No sé cómo es que se llama ella? ¿Sí saben cuál? Profe Caro. Debe ser. Tampoco la volví a ver. Pues, ninguno los volví a ver, pero... no. ¿Cuántas personas? Hay 21. ¿Cuánto deberían hacer acá las utilidades? Es aplicar la ecuación 160. contable. Activos es igual a pasivos más patrimonio. ¿Cuánto debería poner yo acá para que cuadre? ¿Activos qué, profe? Lo que pusimos ahorita, ¿sí o no? Activos es igual a pasivo más patrimonio. Profe, Yo sí, le estaba acá diciendo. tengo 410 y acá tengo ¿cuánto? te falta 50. 300. Más 50, 350. Para llegar a 410, ¿cuánto falta? Ah, a 410. 60.
Sí, 60. 60, ¿sí o no? Aquí 60. Pues tendría pasivos por 300 y patrimonio por 110. Es claro. Aquí mi pasivo me sumaría 310, 300. Y mi patrimonio me sumaría 100, 110. Entonces, 300 más 110 es igual a 410. Es claro. Sí, profe. ¿Cuánto me suma acá el pasivo? 370. 370. El capital, supongamos que yo no le inyecto capital al negocio, tengo los mismos 50. ¿Cuánto debería poner yo acá en utilidades? Vamos a poner acá utilidades retenidas. En vez de P, póngale porfa retenidas. ¿Cuánto debería poner acá? Profe, pues a mí la verdad me da saldo negativo. Tienes razón. Sí, si tenemos utilidades, entonces nos toca ponerle aquí. Pero también puede ser que haya habido pérdidas. Entonces, ¿cuánto te da negativo? Hagámoslo, no hay problema. Menos 15. Muy bien. Vamos a suponer que esta empresa perdió plata. ¿Y cuánto Pero te da ¿cómo el lo hice? patrimonio? ¿Y cuánto te da el patrimonio? Serían 35. Correcto. Porque recordemos que las utilidades aumentan el patrimonio de la empresa y las pérdidas lo disminuyen. Pero ¿cómo sacarnos de menos 15? Porque 370 más 50 da 420. Y si mis activos son 405, es porque ya mis utilidades tuve que haber perdido buena plata y ya son menos 15. Es decir, Sí, tuve ya. que haber perdido 75 millones en el año 2. Porque me comí estos 60 y quedé en 15 negativo. Entonces mira que ya el patrimonio, que eran 110 millones, pasó a ser apenas 35. Es claro. Sí, profe, gracias. Muy bien. Entonces, acá vamos a poner, cada uno lo va a intentar hacer. Voy a hacer un ejemplo, pero no un pedacito del ejemplo. ¿Cuánto me da la variación? ¿Sí o no? ¿Qué variación? Cualquier variación en la vida, desde cuando uno veía física o matemática, una variación, es decir, cuánto varió la velocidad, siempre una variación va a ser un valor final menos un valor inicial. Valor actual o inicial. No he aprendido, es como darle F2 a esto. Como el borrador. Variación siempre va a ser igual a un valor final menos un valor inicial. Entonces, ¿cuál fue la variación del efectivo? 5. 5, muy bien. 5. Entonces, van a hacer las variaciones de todas las cuentas y luego van a colocar acá si es una fuente o es una aplicación. Lo pueden poner como F o A. Puede ser F o puede ser que pongan A. Y así lo hacen con todas. ¿Es claro? Sí, profe. Muy bien. Sí, Entonces profe. ahí, en estos 2 minuticos hágalo en el cuaderno, por favor.
y ya lo validamos. Entonces, la cartera, ¿aumentó o Pues disminuyó? 20. Disminuyó. Disminuyó. ¿Cuánto? Menos 20. 20. De menos 20. Menos 20. Entonces, la variación fue menos 20. Entonces, ¿es una fuente o una aplicación? Una fuente. Aplicación. Aplicación. La cartera disminuyó. Pero es Una- una fuente, una porque es que fuente. cuando los activos disminuyen es una fuente. Pero sí es una fuente. Sí, porque usted ya tiene más plática. Esos 20 millones que recaudaste Ajá. te sirven para pagar obligaciones, para pagarle a proveedores, ¿sí o no? Los inventarios no se movieron y los activos fijos Una crecieron aplicación. Una en aplicación. ¿qué Ujú. sería una aplicación? Ah, bueno, se me olvidó decir, el aumento del efectivo es una fuente o una aplicación. Es una Aplicación. aplicación. Una aplicación, ¿sí o no? Entonces, recaudé cartera y me quedó plática en el bolsillo, pero esa plática se me quedó atrapada una parte en la caja, la apliqué pues para guardarla en la caja y otra plática la apliqué para comprar un activo fijo. ¿Qué pasó en el pasivo? Hola, Profe, el efectivo, porque es una aplicación, eso no entra como la fórmula del activo, Mm. que si disminuye es una, sí, no, digo, si disminuye es una fuente. Bueno, ya que aumentó, correcto, sí, es una aplicación. por eso. Sí. Si tenías 10 millones ahí en el banco y ya tienes 15, fue porque cogiste plata de esos 20 que recaudaste cartera y 5 los dejaste allá en el banco. Sí, las ¿Qué pasó con las cuentas por pagar? ¿Aumentaron cuánto? En Y es- 50. no. Y al aumentar me estoy financiando más con los proveedores, o sea que es una Aplicación. Es una fuente. fuente. Sí. ¿Por qué? Porque el proveedor me está prestando más plata, entonces como si me estuviera poniendo esta plata en el bolsillo, me está dando una fuente de recursos. Ujú. Las obligaciones financieras también, el banco me prestó otros 20. Entonces es otra fuente de recursos, le debo más plata al banco. Si ven que esto es de ponerle como un poquito de como la lógica. Y en el patrimonio no se movió el capital, pero acá las utilidades de periodos anteriores y la del periodo, la variación fue de ¿cuánto? 75. 75 negativos. ¿Y qué fue? Una aplicación. Una aplicación. Es claro. Sí, profe. Entonces, guarden bien esto ahí en su memoria porque vamos a hacer otra tablita. Por acá vamos a poner las fuentes. Me muestra un momentico ahí otra vez, qué pena. Sí. Ya, gracias. ¿Cuáles fueron fuentes? ¿A cuáles pusimos F? Cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar. ¿Cuánto? Y vamos a poner el valor sin el signo. 20. 20. 20. ¿Quién más? Y Los unidades. pasivos. ¿Cómo? Sí. Cuentas por pagar.
todos participando, pues, Sí, Y profe, las son activos por pagar y obligaciones. las estas dos, ¿sí o obligaciones. no? Sí, ajá. Entonces, cuentas por pagar, 50. Y obligaciones financieras, ¿cuánto? 20. 20. 20. Entonces, mis fuentes fueron 70 millones. Y mis aplicaciones, ¿en qué aplica esa platica? Efectivo, Me aumentó, 5. dejé otros 5 en el banco. ¿Qué más? Profe, Las Hola. unidades. y la fuente del efectivo no se toma en cuenta. Pues ahí faltaría otro Cuentas por 20. cobrar, no. Ah, es que Lo nos de las faltó cuentas las por cuentas cobrar. por cobrar. Ajá. Eso me gusta, que estén ahí. Ah, Ay, profe. ay, ¿te dije algo malo? No, no fui yo. Cuentas por la cartera. ¿Cuánto es la cartera? 20. 20. Cuentas por Ajá. pagar. Las cuentas por pagar son 50. Las Y obligaciones las financieras. obligaciones 20. A que me da un total de. 90. Muy bien. Y acá en las aplicaciones es el efectivo. Profe, pero primero son los activos fijos. Muy bien. Perfecto, Michelle. En ese mismo orden. Ah, Activos bueno, no, fijos. sí, efectivo, activos fijos. Efectivo. Activos Ajá. fijos son de 10. Perdón, 10. en efectivo 5 y los activos 5. fijos de 10. Muy bien. ¿Y qué más? Y utilidades Las 75. utilidades. Y eso nos da 90. Entonces, ahí, si ustedes ven, se cumple otra vez la ecuación. Fuentes es igual a aplicaciones. Es claro. Muy bien. ¿Qué análisis podríamos hacer de este estado financiero? Profe, lo que hablábamos ahorita, Sí. Dime, que las... Profe, dime, Vane, por favor. Aló. profe. Sí, te escucho. Sí, sí me escucha. Sí. Profe, lo que yo había dicho ahorita hace un rato, que uno las fuentes, pues lo que habíamos dicho, que uno presta para poder pagar. Sí. Entonces, por eso pues yo puedo analizar que con las fuentes es lo que yo utilizo, por eso da como un equilibrio, da igual. Muy bien. Y con estos números que tú estás viendo acá, si tú fueras la analista financiera de la empresa, ¿qué estarías viendo? ¿Qué pasó con esta empresa? Profe, espere, yo analizo bien. Todos. Esta empresa sus pérdidas de un año al otro, los 75 millones que perdió, entre comillas, los financió, pues los financió en el sentido no es que haya pedido un crédito, sino que los tapó o los cubrió, por decirlo de otra manera. ¿Cómo los cubrió? A través de más deuda, porque si ustedes ven, se endeudó en 20 millones más, se financió con proveedores, es decir, aumentó las cuentas por pagar en 20, en 50, perdón, y ahí financió de los 75 millones que perdió, ahí cubrió casi 70.
¿Sí lo ven? Eso es claro. Sí, profe. Camila Sí, profe. Restrepo, Montoya, Camila Montoya. Sí, profe. Daniela Calderón. Uy, yo estoy preocupado porque es que no contestan. Profe, pero Profe, no había dicho que teníamos el Entonces, el análisis que uno podría hacer es que de esas pérdidas que tuve de 75 millones de un periodo al otro, las financio o las cubro con más deuda, me endeudé en 20 millones más y con los proveedores tengo unas cuentas por pagar de 50 millones más. Y el otro análisis que puedo hacer es que esos activos fijos que compré, esos 10 de activos fijos, los recursos provinieron ¿de qué? De de la cartera. 50, ¿cuántos por acá? Aquí 70. 90, acá 90. Profe, por ejemplo, esas cuentas por cobrar, ¿a qué se le pueden aplicar? ¿Esas cuentas qué? Esas cuentas por cobrar, esos 20 millones, ¿podrían ser fuente de qué? Que tú, pues ahí es que tú tuviste una cartera más de la del periodo anterior. Sí, sí, por eso, pero por ejemplo en el análisis se pone que la empresa tuvo pérdidas de 65 millones, pero lo pudo financiar a través de más deuda, aumento de las cuentas por pagar. Esas cuentas por cobrar, ¿a qué se pueden aplicar? Ah, sí, excelente pregunta. ¿Qué era lo que está diciendo acá? Que el aumento en activos fijos se le puede dar la lectura de que esa plática, la fuente, ahí habría que hacerle un zoom para ver esa cartera cómo está. No es tan lógico, pues, que usted al aumentar la cartera pueda aumentar los activos fijos. Entonces, habría que hacer un paso siguiente, que es el que vamos a ver luego en la próxima clase. A priori, uno podría hacer solamente este análisis, que la empresa perdió plata y esa plata la cubrió o se financió a través de más deuda y también a través de los proveedores. Profe, yo tengo Hola, una pregunta. Pues con lo que acabas de decir, digamos, no es bueno, pues yo lo veo por ese lado, que una empresa tenga cuentas por cobrar, porque digamos que gracias a esas cuentas por cobrar, muchas empresas ahora se pueden estar financiando, teniendo liquidez. Porque digamos, si ya tuvieran todas las cuentas saldadas, pues por decirlo así, es como uno se vuelve plata de bolsillo y la gasta. En cambio, si tiene cuentas por cobrar, tiene como tener liquidez, digamos, en una crisis de estas. Pero si nadie paga. no, sí, Eso iba a decir que el dependerá. problema es que en este momento la situación económica no está como para que todas las personas que te deben te puedan pagar, entonces tampoco es que te pueda salvar en un momento de crisis. Correcto, Miche. Puede ser que esa cartera no te esté rotando, pero hay que ver que acá, hay que ver que estos 20 no es más cartera. Yo me estaba, no sé por qué es menos cartera. Yo cobré 20 millones, ¿sí los ven? Sí. Ah, ok, Entonces, antes se fue sí, como plata que eso era entró. lo que no estaba viendo. Uno acá tiene que, como uno lo pone sin signo, hay que tener cuidado. No es que me aumentó la cartera, porque sabemos que las fuentes son es disminución de activos. Entonces, lo que estaba poniendo acá es que, no sé, tuve un lapsus, que el aumento en el recaudo de cartera, vamos a para esto acá, Pero ¿por qué aumenta si está negativo? pero mira la La palabra variación. recaudo, es decir, Porque es que tú tenías 100 y ya vas a tener 80, si o sea, te quieres, entraron 20 quitemos la millones palabrita de aumento esas pues, para que cuentas. no suene como el recaudo de cartera positivo, pues otra forma de expresarlo,
que fueron 20, ayudó o permitió dejar 5 millones más en efectivo en el banco y la compra del activo fijo, en este caso de 10, y 5 millones para cubrir las pérdidas. Entonces, podría hacer un análisis inicial. Lo voy a poner con flechitos. Este se vino para acá. Este también se vino para acá. Y con esta cartera que recaudé, se vino para acá. Y también se vino una partecita por acá. Y otra partecita se vino para acá. Es decir, las utilidades, esas pérdidas, perdón, que en este caso fueron pérdidas, pongámosle aquí que fue realmente una pérdida. Se cubrieron a través de más obligaciones financieras, financiarse con el proveedor y con más recaudo de cartera. Profe, ¿cómo así esas últimas rayitas van desde dónde? Sí, Las eso iba a últimas preguntar dos. yo, las dos que están Desde como acá, abajo, estas tres, esta es una sola. están las de cuenta por cobrar. Sí, esta de la cartera es lo que pusimos acá. Sí, es Ah, claro. ya. Ahí por tema de espacio, pues sí, la cartera sirvió para cubrir parte de las pérdidas, 5. Y para dejar plata en caja, 5. Y para comprar un activo fijo, 10. Esa podría ser una lectura. Alguien puede leerlo diferente. Vamos a ver en la próxima clase, lo vamos a hacer con un caso ya real y vamos a hacer un análisis más profundo. Pero el análisis está complicado. Es un tema de